Hace poco recordé una historia que mi bisabuela solía contar, acerca de un monstruo llamado Lone Jack. Se inició en Something Awful, pero ciertas imágenes y los aspectos me recuerdan esa historia de fantasmas de Era. Debo advertir que yo en realidad no escuché la historia de primera mano. Cuando era pequeño, vivimos un tiempo en casa de mi abuela, mientras mis padres estaban arreglando el divorcio. Mi bisabuela vivía en la misma calle. El poder se iría con fiabilidad durante las grandes tormentas de invierno en aquellos días. Los viejos contaban historias y leían libros. Yo solo tenía 4 o 5 años, la abuela solo contó la historia de Lone Jack después de que me quedé dormido. Mi hermano mayor y mis primos me contarían a mí la historia más tarde. Ahora, la abuela y el resto viven en el noroeste del Pacífico, muy lejos. En el culo del mundo. Ella misma era una niña cuando sus padres la llevaron al oeste. Eran colonos. Lone Jack, todo lo que es, era originalmente una persona. No sé su nombre real. En ese momento de la historia, las familias vivían solos en el bosque, a kilómetros de distancia el uno del otro. Sin embargo, había un montón de gente yendo y viniendo. No había hoteles, excepto en las grandes ciudades. Cuando alguien dormía, era ya sea en su propio campo o algún colono cortés que le daría un lugar para dormir. Tal vez el crimen violento no era un problema en ese entonces, o tal vez la gente era más ingenua, pero el hombre que se convertiría en Lone Jack, era un asesino. Había habido una gran cadena de asesinatos en la región, familias enteras fueron masacradas. A veces, los nativos americanos eran culpados, porque todavía tenían algunas guerras indias aisladas en marcha, pero en realidad no se parecen a eso. Parecía que la gente estaba invitando a alguien y terminó asesinándolos en sus sueños. Obviamente, el trabajo de detective no era grande en ese entonces. En cualquier caso, a veces sería semanas o meses antes de que descubrieran los cuerpos. El asesino se habría ido mucho para entonces. No sé si este chico Lone Jack o cual sea su nombre. Fue quien mató a todos ellos. Él mató a por lo menos una familia, sin embargo, y fue capturado infraganti cerca de la ciudad de Bellingham, donde proviene mi familia. En esos días utilizaban a la gente de linchamiento. Usualmente era gente negra. En el Pacífico Northwest, donde no había una gran cantidad de personas de raza negra, eran más a menudo chinos o hombres de las Indias Orientales. De vez en cuando linchaban hombres blancos, a pesar de tener un sistema judicial adecuado en el momento. Era arriesgado de hacer, y los vigilantes se arriesgaban un poco, sobre todo para el linchamiento de hombres blancos. El sheriff local, John Larrabee, dirigió al asesino fuera de su celda por la noche, y lo llevó fuera de la ciudad con una pandilla, a unos acantilados de un par de kilómetros de la zona sur de la ciudad. Ellos construyeron una horca primitiva con una cuerda extra larga, con la intención de colgarlo por el precipicio muy alto. El verdugo ese día, era un local de excéntrica con el nombre de Dan Harris. Lo recogieron porque era un marinero retirado, y sabía todo lo que había que saber sobre cuerdas y nudos. Se ofreció como voluntario para el trabajo. Como un marinero, que había sido un ballenero y tenía una fascinación mórbida con la carne y cómo desmontar y hacerlo. Dan Harris no solo puso una soga alrededor del cuello del condenado. Puso pequeñas sogas hechas de cuerda alrededor de cada uno de los dedos, y en el extremo de cada cable era un peso pesado de plomo. Alrededor de cada muñeca era un trozo de cuerda con una piedra pesada. En cada tobillo era una cuerda atada a los zapatos aún más pesados. La pandilla observó a Harris hacer todo esto, pero no sabía lo que estaba haciendo. Incluso Larrabee no tuvo la previsión de objetar. Llegó el momento de colgar al hombre y alguien en la pandilla finalmente empujó. El hombre cayó rápidamente a su destino. La pandilla esperaba oír el chasquido seco de un cuello de ruptura, pero todo lo que oyeron fue el sonido de contar, en voz baja de Harris. Se había atado la soga al extraño. 1, 2, 3, 4, oyeron un fuerte crujido, casi como un disparo. 7, 8, 9, 10, entonces oyeron otra. No era el cuello del hombre, eran sus piernas dislocarse de su cadera. 14, 15, 16, oyeron más pops y grietas. Sus hombros dislocantes, a continuación, los codos seguidos por los tobillos. 21, 22, 23, entonces sus dedos dislocados en cada nudillo, que suena un poco como las palomitas de maíz. Gruñidos ahogados todavía podían oírse viniendo del hombre. Él todavía estaba vivo y consciente en todo esto. 36, 37, 38, la voz de Harris se hizo más fuerte como su público se hizo más embelesado en el espectáculo.
Cuando llegó a 43, se produjo la grieta más fuerte de todos. El patíbulo improvisado se rompió, el asesino, y todos los pesos, se fueron cayendo por el acantilado. Su cuello y las extremidades torcidas, se agitaban en ángulos imposibles. En la oscuridad, apenas podía distinguir su cadáver en la parte inferior. Era un espectáculo horrible. Sus miembros se habían extendido a longitudes fantásticas y horribles, todos entrelazados con las cuerdas. Estaba demasiado oscuro para recuperar el cuerpo. Y al día siguiente, los animales salvajes hicieron el favor de llevárselo. Aquí es donde viene mi bisabuela. Ellos solían decirle que el fantasma de Lord Jack secuestraba a personas indefensas. Sin ni siquiera poner un pie en el bosque. Dijeron que iba a contar mientras caminaba detrás de ti. 1, 2, 3, 4, ella lo escuchó una vez, mientras caminaba la larga distancia a casa desde la escuela una tarde de otoño. 14, 15, 16, según la historia, no podías mirar hacia atrás. Había que correr lo más rápido posible. 21, 22, 23, el conteo continúa. Era como si estuviera susurrando, pero aún así fue cada vez más fuerte y parecía que estaba justo detrás de ella. 27, 28, podía oír sus pasos, su ritmo era mucho más largo que el de cualquier adulto. Se dio cuenta por su ritmo. Que sus piernas eran increíblemente largas. Sus brazos y piernas deben estar doblando en algún movimiento poco natural. Ella llegó a la puerta de su cabaña, 37, 38, y cerró la puerta. Silencio. Ella sabía que si Lord Jack había llegado a 43, habría muerto. Había otros niños que se perdieron en ese bosque esos días y nunca se encontraron. Ninguno de los adultos nunca mencionaron a Lord Jack, pero ella tenía sus dudas. Así que esa es la historia de Lord Jack, como mi bisabuela dijo que, o por lo menos como mi hermano y primos me contaron. Yo no creo en los fantasmas, pero siempre me gustó la historia. No he encontrado ninguna mención de un asesino en los archivos locales, pero, de nuevo, yo realmente no esperaba. Algunos de los otros nombres históricos, sin embargo, se echa un vistazo.